dicen por ahí que pues hay pastas, que hay también algún tipo de fiesta que se puede emplear, pero lo cierto es que para relajarse y para hacer algunos ejercicios para quitar el estrés, dicen los que lo hacen que no hay mejor disciplina que el Qigong. La curación puede estar dentro de tu cuerpo. Libérate, evoluciona y quédate aquí con nosotros. Te diremos cómo. Efectivamente, hoy es lunes en la mañana y yo, para sobrellevar la depresión del lunes, puedo hacer cualquier cosa y por eso me voy a enterar de lo que es el Qigong hoy aquí en Nada Medias. No son las cosas las que nos agobian, sino la forma como las interpretamos y cómo las enfrentamos. Hoy vamos a saber cómo enfrentarlas de una manera mucho más funcional. La naturaleza de la buena salud está intrínsecamente relacionada con el amor, la libertad, el respeto, la paz y la alegría, estados cultivados en niveles muy profundos. Unir el aspecto físico con el emocional, permitirle al cuerpo nuevas posturas y movimientos para así corregir flujos sanguíneos, nerviosos y químicos, estimulando y fortaleciendo órganos, vísceras, conductos, paquetes musculares, articulaciones y tendones específicos de manera ordenada y equilibrada. Eso es el Qineng Qigong, una disciplina que combina la mente con la sabiduría natural del cuerpo. Técnicas específicas para restaurar y potenciar el flujo sano en el organismo, lo que permite recuperar y fortalecer la salud, alcanzar niveles profundos de claridad mental, equilibrio emocional y creatividad. A este conjunto de estudios y ejercicios se le conoce hoy como el Qigong. Tan sencillo como el saber cómo estirarnos por las mañanas y lograr abrir tendones, meridianos y otros conductos por donde fluye sangre y otras sustancias del organismo. Este es una forma natural, evolutiva y directa, en la que se puede ejercer un efecto en todo nuestro organismo, todo de lo que estamos formados. Según esta disciplina, la curación y la evolución verdadera solo puede ser resultado de nuestro propio movimiento de liberación. Son responsabilidad de cada uno. Es cierto que un médico de cualquier especialidad, tradicional o alternativa, un cura, un sanador, un pariente o un amigo, pueden ayudarnos en este proceso, pero el éxito verdadero de esta función es de nuestro propio trabajo. Para Nada a Medias, Alan Nimitz. Déjame platicarle una historia. Aquí en Occidente se han hecho estudios en donde se ha visto que si funcionamos de cierta forma, la forma como reaccionamos cambia la bioquímica cerebral. Por ejemplo, a pacientes que se les ha pedido que actúen sin estar deprimidos, como si estuvieran deprimidos o que actuaran como si estuvieran angustiados, se ha visto que sus niveles bioquímicos cerebrales se modifican después de varias semanas de actuar repetidamente bajo una investigación de esta forma. Hay una alteración bioquímica de tal forma. Esto se ha hecho en Occidente, pero en Oriente, el Buró Nacional de Científicos en China, la Secretaría de Salud en China y el mismo gobierno en China ha propuesto o propone que el Qigong sea una disciplina que se trate de forma natural para curar o para modificar de manera cotidiana o de manera bien aprendida las enfermedades o los problemas que se presentan. Pero para poderlo entender con muchísimo mayor claridad, tenemos a un experto en medicina china, en Qigong, Eduardo García Osegueda, que nos va a explicar claramente qué es lo que hacen en estas culturas orientales y que ya lo tenemos aquí en México. Muy bien, bienvenido. Un placer estar aquí. ¿Cómo Platícanos, ¿qué es esto de Qigong? ¿Cómo se pronuncia para empezar y qué es? Bueno, el Qigong en sí es el equivalente chino a lo que nosotros en Occidente llamamos física. Es la ciencia que nace en China como la búsqueda de la respuesta más esencial de la pregunta fundamental o las preguntas fundamentales del ser humano de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí, cómo funciono, cómo funcionan las cosas. Y en Occidente hemos tratado de encontrar esas respuestas. Vía la filosofía. Pues como un inicio, ¿no? Y después a través de microscopios, telescopios, aceleradores de partículas y demás, surge la medicina, como la conocemos, la medicina alópata, a través de agentes externos, de antibióticos, de medicinas, de tratamientos. Pero en China es una búsqueda
por dentro, es una búsqueda a través de una introspección, a través de un contacto de la mente con el cuerpo. Y los grandes científicos desde hace miles de años descubrieron lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que a través de cultivar ciertas posturas, ciertos gestos, realizar ciertos movimientos, fomentar cierto tipo de forma de pensar ante las cosas que nos ocurren, se generan cambios que van de lo químico a la forma en la que generamos y regeneramos tejidos. Y de ahí toda nuestra salud emocional, física y mental, realmente podemos ver que es resultado de nuestros hábitos. Pero ¿cómo se llega a ese contacto? Es decir, ¿cómo se ejerce este tipo de disciplina? Bueno, son miles de años de investigación a cargo de las mujeres y hombres más evolucionados de la cultura china que han estudiado cómo cada uno de estos factores nos afectan física, mental y emocionalmente, y han desarrollado una serie de ejercicios físicos y mentales, en algunos casos de respiración y posturales. Pero nosotros en China en Qigong, que es el sistema de Qigong, el único que se utiliza en el hospital más grande del mundo que trabaja sin medicamentos y el que está reconocido como el sistema de Qigong más importante de la historia en China. Este sistema China en Qigong utiliza nada más movimientos del cuerpo y los más importantes son movimientos de la mente. No hay respiraciones especiales, no hay dietas especiales, no se necesitan agujas, no se consumen hierbas, ni hay moxibustión, ni nada por el estilo. Es nada más una serie de ejercicios físicos que van desde corregir la postura y el gesto, la actitud mental y emocional, y después una serie de movimientos mentales que no tienen que ver con fantasías ni con creencias de la gente, sino es entrar en contacto con diferentes puntos del cuerpo, lo cual promueve ciertos flujos químicos, sanguíneos, etc. Y lo sientes, o sea, sientes de repente como el calor, sientes de repente incluso como hasta un mareo y todo, porque, o sea, literalmente, como yo lo diría, es medio te pasonea a veces, ¿no? Así como que dices, ¿qué cantidad de cosas se han movido con algo que aparentemente es sencillo, ¿no? Que no requiere un esfuerzo como levantar pesas o correr o algo así. Sí, es impresionante cómo se siente la energía, ¿no? A la hora de esto. Disculpe. No. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, que es la que yo practico, decimos que de acuerdo a lo que pienso, siento. Si yo estoy pensando, tú no deberías de haberme dicho eso, me voy a sentir enojada, mucho más fácil a que si pienso, qué tonta soy, él me dijo eso porque yo no sirvo. A lo mejor tú dijiste lo mismo, pero mi forma de interpretar se modifica. Lo que ninguna de las dos está padre, ¿no? O sea, lo más sano podría ser correcta, ¿no? Lo que él haya dicho es su libertad. Me guste o no, él tiene derecho a decir lo que él quiera decir, ¿no? Claro. Sería una interpretación mucho más sana. Pero cómo, me imagino que dices, estos movimientos mentales, estar como mucho más consciente del estilo o de la racionalidad con la que me muevo, pero cómo lo combino con movimientos, la verdad no sé cómo sea el Qigong, y quisiera también como que la gente que no lo sabe pudiéramos entender. Muy descriptivo el asunto. Sí. Si yo entro a ese hospital más grande del mundo, ¿qué veo? Pero a ver, ¿cómo veo? Se ve aquí en México para empezar. Sí, hay cursos. Sí, aquí yo creo que es importante comentarlo. El hospital trabaja con su programa más importante, es un programa de 24 días, que consiste en 2 días de instrucción y 22 días de práctica de estos ejercicios físicos y mentales. En 2 días de instrucción, una persona aprende todo lo que necesita para practicar Qigong el resto de su vida. Y esa instrucción la damos en México. Les cuento una historia de una muy querida amiga mía, que es Fernanda Tapia, que yo creo que mucha gente la conoce. Ella está muy metida en esta onda. Cuento esta historia porque sé que ella también la cuenta, ¿no? No es algo como muy personal. Ella estuvo mucho tiempo tratando de embarazarse y cuando entró con esta disciplina, que entró así de lleno, se atribuye a muchas cosas, pero su propia interpretación es que después de, pues no 40 años de intentar embarazarse, pero 10 sí, a los 41 años finalmente ella dice que por esta disciplina se pudo finalmente embarazar y ahora ya es mamá. No, aparte tenía diagnosticadísimo que era imposible embarazarse. Tenía menopausa prematura, una cosa así. Es. ¿Sí? Con Fernanda tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista hace varios años, una entrevista de unos cuantos minutos, hicimos un ejercicio de 3 minutos y durante 3 días desapareció su problema alérgico. Sí, de verdad, o sea, sí es una cosa que tengo como la referencia de alguien que conozco y que a través de eso... Su madre la atropellaron y tenía problemas de osteoporosis y demás. Cuando tomó el curso no podía levantar el brazo y tenía un montón de problemas y en
poco tiempo, la señora ya puede levantar los brazos hasta Ahora arriba, baila. ¿Y a hacer dónde hay que- sentadillas. Sí, ¿Y a ¿dónde dónde hay que firmo? ir para tener acceso a este tipo de disciplina? Bueno, Actualmente. nosotros damos la instrucción en un curso diseñado directamente con los grandes maestros de China en diferentes partes de la República. Vamos a estar en Monterrey el fin de semana que entra, por ejemplo. Vamos a estar en la Ciudad de México el último fin de semana de julio, el 28 y 29. Y de ahí yo creo que ya nos vamos hacia fines de año porque salimos a hacer un Ahora, viaje. tú querías hacer una demostración de qué tipo de ejercicio haces, ¿verdad? Bueno, podemos hacer un ejercicio muy sencillito. Realmente en el curso, pese a que son solo 2 días, son casi 7 horas de preparación para que la gente aprenda el primer ejercicio. Pero podemos hacer ahorita, si gustan, un ejercicio ¿Con todo y de traje un y par de corbata? minutos. Sí, de hecho, ahorita no vamos a ver movimientos ¿Con del todo y cuerpo porque nosotras? sería imposible, claro que sí. A pesar de nosotras. ¿No? Con ustedes, lo hacemos todos juntos. Va. Y pues trabajamos rápidamente con la postura. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. Estamos bien, 4 minutos. Tú no te, por el tiempo Bueno. no escatimamos, tú no te preocupes. Ah, bueno. Bueno, vamos a sentarnos derechos, vamos a tratar Ahí de está el liberar detalle. la espalda del respaldo, aunque sienta un poquito de molestia. Y O sea, vamos sin pegarnos en el respaldo. sin pegarnos en el respaldo. Y vamos a poner las manos sobre las rodillas. Si tienen tendencia a que les baje la presión, giren sus palmas hacia arriba. Y vamos a mirar directamente hacia el frente a la altura de los ojos. Como si pudiéramos ver a través de todos los objetos. Y traemos nuestra atención al centro del cerebro y lentamente cerramos los ojos. Vamos a contraer nuestra barbilla levantando la corona hacia el cielo. Sintiendo el cielo sobre la cabeza, vamos a ser conscientes, no imaginarlo, sino vamos a ser conscientes del cielo sobre nosotros y con nuestra atención conectamos nuestra cabeza con el cielo. Vamos a sentir nuestros pies y vamos a ponerlos paralelos a la anchura de los hombros, bien plantados en el piso, sintiendo los pies y sintiendo el piso debajo de nosotros, conscientes de la inmensa masa de tierra debajo de nuestros pies. Sentimos la conexión de nuestro cuerpo con la tierra. Vamos a contraer ligeramente el perineo, los músculos del esfínter, como si estuviéramos aguantando un poquito las ganas de ir al baño, sin hacer demasiado esfuerzo, pero sí sintiendo una pequeña contracción. Vamos a Ya me relajar dieron los ganas de ir al hombros. baño, oiga. Vamos a contraer, mejor aún, así nos obliga a contraer un poquito más. Vamos a relajar los hombros y vamos a sentir nuestro corazón pensando en uno de los momentos más bonitos de nuestra vida. Vamos a pensar en un momento real, no fantasioso, totalmente real, de mucha liberación, de mucho crecimiento, de mucho valor, en el que nos hayamos sentido muy vivos, muy plenos. Y olvidándonos un poquito del recuerdo, pero quedándonos con la sensación, vamos a mantener la postura y a relajar el cuerpo por dentro, sintiendo que la sangre misma, todos los órganos, los huesos, todas las vísceras, glándulas, ganglios, músculos, todo el cuerpo se relaja. Ahora todos juntos, la invitación es que la gente que nos está viendo, todos juntos pensemos en el cielo sobre la cabeza. Vamos a pensar, a ser conscientes del cielo sobre nosotros, más allá de las nubes y de la capa de smog, pensamos lejos, arriba. Y ahora todos vamos a pensar en el espacio alrededor de nuestro cuerpo, vamos a tratar de percibir el espacio físico que nos rodea. Sin imaginarse cosas, vamos a tratar de percibir el espacio que nos rodea. Vamos a hacerlo 2 veces más. Pensamos en el cielo, todos juntos, piensen arriba. La mente tranquila, en silencio, que no se esté imaginando cosas, percibiendo la realidad tal cual es. Y todos juntos, muy respetuosos, muy tranquilos, pensamos aquí, en el espacio físico que nos rodea, la gente que nos ve en casa, en el espacio alrededor de su cuerpo, allá en casa. Última vez, pensamos en el cielo, arriba, y pensamos aquí,
en el espacio que nos rodea. Y ahora vamos a percibir el cuerpo, vamos a sentir nuestro cuerpo y vamos a pensar cómo seríamos si eso que queremos alcanzar lo hubiéramos alcanzado. Es decir, todos queremos estar sanos. Nadie es capaz de querer lo que no conoce. Si todos queremos estar sanos es porque hay alguna parte de nuestra conciencia que sabe lo que es estar sano. Vamos a escuchar a esa parte de nuestra conciencia y vamos a tratar de sentir con claridad cómo sería nuestro cuerpo si estuviera completamente saludable. Por un instante. Basta un instante. Vamos a concentrar nuestra atención en el espacio entre el ombligo y la baja espalda y vamos a cubrir nuestro ombligo con los centros de las palmas, las mujeres con la derecha primero y los hombres con la izquierda, cubriendo el ombligo con los centros de las palmas alineados, tratando de sentir el interior del cuerpo, así como si hubiéramos comido algo muy sabroso, sintiendo el interior del cuerpo y dejando nuestra atención ahí, entre el ombligo y la baja espalda. Vamos a deslizar lentamente las manos a lo largo de las piernas hasta las rodillas y mirando directamente hacia el frente, no hacia abajo ni hacia arriba, sino directamente hacia el frente. Muy despacio abrimos los ojos sintiendo la luz, físicamente la luz, entrar al cuerpo a través de los ojos hasta el cerebro, manteniendo nuestra atención en el bajo abdomen entre el ombligo y la baja espalda. Esto se llama Su Chang Fa y es el método para organizar nuestro campo. Es el ejercicio con el que se empieza toda práctica de Chinen Chikung. Y que bueno, al inicio necesitamos una guía que nos vaya dirigiendo cómo hacerlo, pero supongo que después cada uno lo iremos, o quien se dedique a seguirlo, lo podrá continuar. Así es, algo muy bonito. Yo que estuve enfermo 28 años y que durante todos esos años dependí de médicos, tratamientos, medicamentos y demás, 2 días de instrucción. Y de ahí la persona no depende de nada ni de nadie. Así sean infecciones. Más que de sí mismo. Podemos ir al médico que nos eche una mano y nos ayude y demás. Todo tipo de enfermedades. Hay 20 años de investigación en enfermedades de diagnóstico claro que van desde problemas muy sencillos, crónicos, incluso desde la gripa, hasta problemas graves como son el cáncer, la esclerosis, etcétera. Y